Hola, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. Perfecto, perfecto. Gracias, José Luis. Nada, les comentaba primero, gracias por la invitación, el agradecimiento especial a la Dirección Regional de Educación de Pasco, que me da esta oportunidad de poder llevar probablemente muchas partes del Perú, seguramente todos los docentes que están presentes, un tema tan interesante que es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Voy a compartir una presentación que tengo preparada, a ver si me confirman cuando lo vean, ¿de acuerdo? No sé si me pueden ayudar a confirmar si ya se visualiza. Sí, se ve. Ya se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, este tema no es parte de fortalecer las competencias de los directivos y docentes en la región de Pasco. Sí pediría, por favor, de amablemente, presten mucha atención. Yo sé que este es un tema extenso, pero he tratado de hacerlo lo más comestible posible para que puedan aprovecharlo al máximo, ¿de acuerdo? El uso de la inteligencia artificial para la planificación de una sesión de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, me gustaría interactuar con el público que está presente. Quisiera saber, de primera instancia, ¿qué saben ustedes de la inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué saben, si la han escuchado antes? ¿Han visto en las noticias? Me gustaría saber qué opinan de ella o si de pronto tienen algún comentario que quieran darnos acerca de ella, ¿no? Si hay algún beneficio. Entonces, yo les voy a compartir un link en el chat, ¿de acuerdo? Este link ustedes van a poder ingresar y pueden escribir sus opiniones, ¿de acuerdo? Me gustaría, no sé si lo llegaron a ver, vamos a ver. Ahí me confirman si pueden ver el link. A ver, ahí me confirman si pueden. Hola, hola, ¿se me escucha? No se observa el link, no se observa. A ver, Comparte el link, comparte, no se observa. a ver, vamos a ver. Ahí lo mandé, me confirman si se puede visualizar. Perfecto. Me parece Sí, que se ya me encuentra. confirmaron. Ya, perfecto. Me gustaría que ingresen a ese link y me den una opinión de qué saben de la inteligencia artificial, ¿no? Si la han escuchado, si consideran que hay algún beneficio, o de pronto todo lo contrario, ¿no? Si de pronto hay Sí, algún ya temor. está. A ver si me ayudan ahí ingresando al link, y seguramente hay un botón con un más. Si le dan más, van a poder escribir sus comentarios, ¿no? Esto es una práctica interesante que de primera instancia siempre ayuda a interactuar con el público en las sesiones. Probablemente este es algo que también ustedes pueden aplicar en las clases, ¿no? Y más también cuando vino lo que era la pandemia, ¿no? Y las clases virtuales. Vamos a ver qué opinan sobre la inteligencia artificial, ¿no? Ojo que no hay respuesta mala. Quisiera saber más una opinión de qué es para ustedes, qué beneficios consideran que puede haber con la inteligencia artificial, o también los temores, ¿no? De pronto, yo recuerdo que en algún momento habían varias personas que decían que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, va a quitar trabajos. Si consideran que es así también, me gustaría leer sus opiniones y sobre eso discutir un poco y entender mejor de qué manera la inteligencia artificial se puede aplicar en la educación, ¿no? Ahí ya veo que están escribiendo algunos. A ver, vamos a darle 3 minutitos para que puedan escribir.
A ver. Ahí veo que están escribiendo. A ver, vamos a ver. Perfecto, ya veo una respuesta. Recuerden que siempre cuando escriban, asegúrense de darle clic a enviar para poder ver qué opinan sobre la inteligencia artificial. Vamos a darles un minuto más. Perfecto. Ahí estoy viendo que están escribiendo. Ahora lo vamos a compartir en grupo. Recuerden que esto es anónimo, así que no tengan ningún temor de hacerlo. La idea es entender mejor qué es lo que sabemos de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que ya podemos ir avanzando. A ver, voy a compartir. Respuestas muy interesantes las que estoy viendo. A ver, vamos a ver. Perfecto. Muy bien. A ver. La inteligencia artificial es una herramienta. Vamos a minimizar esto. Es una herramienta tecnológica, una combinación de algoritmos. ¿Correcto? ¿Correcto? La inteligencia artificial es más como un campo informático. La expresión Ay, perdón, creo que escucho un poco de bulla. A ver, un momento. Yuli, corta, Yuli. Por favor, los micros. Creo que es el profesor Hernán. A ver cómo lo logramos. Ahí me confirman, si no, para continuar. Ya. A ver, empezamos, ¿no? ¿Me confirman si se escucha bien? Por favor. Se escucha. Ya, perfecto. Ok, a ver, veamos. Distintas respuestas. La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica, una combinación de algoritmos. Muy de acuerdo, la inteligencia artificial, y este es el enfoque que le deberíamos dar, ¿de acuerdo? Es una herramienta. Muchas personas en algún momento pensaban, oye, esto nos va a quitar el trabajo, los robots nos van a invadir. Lo que vamos a aprender hoy en esta ponencia, lo que les vamos a enseñar es cómo poder utilizar la inteligencia artificial como una herramienta a nuestro favor, en nuestros beneficios y específicamente para mejorar nuestro aprendizaje, nuestras sesiones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Los IA, inteligencia artificial, tienen el propósito de realizar actividades con capacidades similares al humano. Justamente, uno de los objetivos principales de la inteligencia artificial, y esto es clave, ha sido automatizar las tareas que de pronto son muy mecánicas o que en parte, en vez de invertirle tiempo, hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿de acuerdo? Y ahora las vamos a presentar. La inteligencia artificial es una tecnología que ayuda a automatizar las capacidades humanas, ¿de acuerdo? Muy de acuerdo, nos beneficia en suplir las tareas manuales, que es justo lo que les comentaba, ¿no? Ayuda a mejorar la calidad de vida. Y esto es clave. Esto es clave. Existen distintas profesiones en todo el mundo que han sido mejoradas gracias a la inteligencia artificial. Y yo les digo algo bueno, la carrera de docencia, los profesores como tal, es una de las únicas carreras que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar. Y esto es buenazo, porque la inteligencia artificial
si bien es cierto, puede ser poderosa y la podemos usar a nuestro beneficio, hay algo que no tiene, y es creatividad, ¿de acuerdo? Hay un concepto que se llama las 3C, que ahora les voy a explicar también, que son cosas que la inteligencia artificial no puede, y que es ahí donde entran los profesores, ¿no? Que ahí es donde entra el ser humano, y que puntualmente es el provecho que tenemos para dar. A ver, no tengo una mirada cabal, sin embargo, trae beneficios, inclusive en la parte cognitiva. Por ejemplo, la ruma de documentos al Poder Judicial, correcto, puede resolver en poquísimo tiempo. Y eso es muy cierto. El lado negativo es que en muchos casos confunde con la realidad, generando duda de la veracidad de los hechos. Podrá reemplazar en muchos aspectos, pero no en todo, pero pone en peligro muchas cosas. Es allí la necesidad de regular si fuera necesario. Esto es completamente cierto. Qué bueno, en verdad, que mucho del público presente tiene claro aspectos básicos de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, es muy buena y provechosa para poder tener beneficios sobre ella, también tiene sus riesgos. Entonces siempre es clave tener esos dos lados, tenerlos en mente para poder ejecutar bien las tareas con la inteligencia artificial. Es la tecnología que te lleva a donde quieras irse de forma rápida. Automatizar, así es. Mejorar tiempos, optimización de tiempos. Todo eso lo vamos a ver. Es clave también. La inteligencia nos hace más fácil la vida, ya que hoy en día toda la información está liberada y nos sirve para poder reducir costos y tiempo en cuanto a un trabajo que necesitamos hacer. Aplicándolo a la educación nos sirve básicamente para todos los cursos, ¿sí? Ya que tiene la semejanza con respecto a la capacidad de ser humano, ¿sí? Y ahí mencionan algo clave, costo y tiempo. No hay nada más preciable, no hay nada más valioso en el mundo. ¿Qué es lo que no se puede comprar? El tiempo. El tiempo es lo único que no se puede comprar. Entonces, esa palabra también nos va a seguir mucho en la presentación que vamos a tener hoy, y es importante para poder aplicar un aprendizaje. A ver, la inteligencia artificial es un algoritmo avanzado que le permite al programa a sí mismo aprender. Así es. La inteligencia artificial, ojo, no solo sirve para redactar documentos, no solo sirve para hacer diagnósticos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial también sirve para que otras herramientas, otros programas mejoren a sí mismos. Y eso también lo vamos a ver, y es clave este comentario, ¿no? Por último, la inteligencia artificial se encuentra vinculada a las capacidades de manejo de diversas herramientas tecnológicas. Excelente, que es justo lo que acabamos de comentar, ¿no? Miren qué interesante esta herramienta de Padel, que nos permite conocer las distintas opiniones que tienen en el público presente, ¿no? Es interesante porque en base a esto yo también ya tengo un poco el background, ¿no? De cómo es el nivel de comunicación que vamos a tener hoy para poder entender lo mejor posible qué es la inteligencia artificial y cómo aplicarlo en una sesión de aprendizaje, que es lo que vamos a tomar hoy. A ver, volvemos a las diapositivas. Gracias, en verdad, a todos los que pudieron comentar. Eso nos ayuda un montón a entender mejor la sesión. Perfecto. La inteligencia artificial, si es que hace la PPT, tenemos algunos ejemplos. La inteligencia artificial, solo para poner un contexto, es el aspecto informático que nos permite automatizar tareas. ¿De acuerdo? Esto se puede aplicar en diversos ámbitos, en diversos rubros. Y ojo, cuando digo diversos, todos, por así decirlo. Por ejemplo, sistemas de recomendación. A ver, sistemas de recomendación. No sé si ustedes, profesores, qué tanto estarán metidos en las redes sociales, han visto que para los que utilizan TikTok, para los que utilizan YouTube, por ejemplo, cuando ustedes ven TikTok y de pronto ven un video de noticias y ustedes se quedan mirando por mucho tiempo, TikTok tiene una inteligencia artificial que lee las expresiones de las personas cuando ven un video. Y si ven que tú estás feliz o capta tu atención un video específico, ¿qué va a hacer TikTok? Te va a empezar a recomendar muchos videos de noticias. Lo mismo cuando alguien, por ejemplo, ve a un artista que le gusta y le va a mostrar puros videos de esos artistas. Es por eso que cuando, por ejemplo, varias personas tienen la misma aplicación que es TikTok, pero tienen diferente contenido. Ese es porque la inteligencia artificial que está dentro de este aplicativo ayuda a que los sistemas de recomendación sean distintos entre cada persona. Entonces, ahí, por ejemplo, tienen un ejemplo de sistemas de recomendación. Lo mismo con YouTube. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, quiero saber más de la Segunda Guerra Mundial.
Si ustedes buscan 1, 2, 3 días información sobre la Segunda Guerra Mundial, en el tercer, cuarto, quinto día, YouTube les va a recomendar más contenido acerca de historia universal. Sistemas de recomendación. Y esto también se puede aplicar en la educación. Tutoría virtual. Tutoría virtual. Hoy en día, las inteligencias artificiales son tan inteligentes que nos pueden brindar conclusiones en base a data que nosotros podamos enviar. Y esto se comparte con análisis de datos educativos, evaluación automática. Me gustaría, creo yo, de una vez explicarles, vamos a la práctica, ¿de acuerdo? Tutoría virtual, análisis de datos educativos y evaluación automática. Daniel, ¿cómo yo puedo aplicar la inteligencia artificial con esto? Les vamos a dar un ejemplo. A ver. Por ejemplo, yo tengo un Excel, ¿de acuerdo? Yo tengo acá una tablita en un programa en Excel, donde tengo un listado. Tengo un listado de mis alumnos, ya que en este caso sería Pablo, Pedro, Juan y María, ¿de acuerdo? Y en estas otras columnas yo tengo los criterios de evaluación, que pueden que sean estos o pueden que sean otros que a demanda ustedes pueden agregar, ¿no? Comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, proactividad. Y yo tengo acá la evaluación, ¿de acuerdo? Evaluación, ese es un término importante. La evaluación es una de las tantas tareas que un docente, que un profesor, está dentro de esta bolsa de tareas mecánicas que en lugar de esas podrían invertirse en aspectos interpersonales. Hacer una evaluación de un salón de 40 alumnos, yo sé que puede llegar a ser tedioso. Implica mucho tiempo, implica bastante revisión, doble check, porque estamos tomando data sensible. O sea, incluso, aparte de que nos va a tomar mucho tiempo, se tiene que tener cuidado, porque en base a esto viene todo el transcurso del aprendizaje del alumno. Y ahora les voy a dar un claro ejemplo. Imagínense que yo tengo esta tablita, ¿no? Nombre de alumno, los criterios y las tareas. ¿Cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a automatizar la evaluación de mis alumnos? Copio esta información y me voy, a ver un segundito, a una de las tantas herramientas de las cuales nosotros vamos a poder utilizar para aplicar inteligencia artificial. No se preocupen, yo les voy a mandar toda esta información que van a ver a continuación. A ver, ahí les mando. Perfecto. Esto que están viendo ahora, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Esto que están viendo es una de las inteligencias artificiales disponibles, gratuitas, más poderosas que existen en la actualidad. Esto se llama ChatGPT, ¿ya? OpenAI es una empresa que creó esta inteligencia artificial, que es básicamente un chat. Es un chat que nos permite ponerle toda la información que querramos, evaluarla bien, darle las indicaciones concretas, y este chat, esta inteligencia artificial, nos va a brindar los resultados que esperamos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo voy a copiar aquí, voy a copiar las notas, pero antes tengo que decirle qué quiero que haga la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a decir, soy docente, ¿de acuerdo? Y detállame, voy a poner un zoom para que se pueda ver, aquí está. Yo le digo la orden, la indicación, se le dice prompt en inglés, pero es básicamente cómo tú le dices lo que quieres hacer, ¿no? El resultado que esperas. En este caso, yo le voy a decir, soy docente, ¿ya? Y detállame las conclusiones en base a los siguientes criterios de evaluación. ¿De acuerdo? De mis alumnos, ¿no? De mis alumnos. De mis alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, 2 puntos que hago y copio la tablita que estaba en Excel. Imagínense que ustedes tienen la data también ya guardada o la pueden anotar también, ¿no? Entonces, ahí está. Yo le digo a la inteligencia artificial, soy docente y detállame las conclusiones en base a los siguientes criterios de evaluación de mis alumnos. Le doy Enter. Y miren lo que va a pasar. Pa. Escribimos, ¿quién nos ha respondido?
Para evaluar a tus alumnos en base a criterio de conversación, trabajo y equipo, puede calcular un promedio de puntuación por cada uno de ellos, en cada uno de sus criterios. Comunicación. La inteligencia artificial sabe que Pablo se sacó 15, Pedro 18, Juan 11. En base a eso, me sacó una conclusión. En este criterio, Pedro tuvo la puntuación más alta con un puntaje 18, lo que sugiere una buena habilidad de comunicación. Pablo también tuvo un puntaje respetable de 15, mientras que Juan y María obtuvieron puntajes un poco más bajos. Miren qué interesante es traer estas conclusiones. Imaginen que acá son 40 alumnos. Este es un ejemplo de 5. Ustedes, docentes, ya podrían tener una conclusión, un resumen sobre cada criterio de evaluación. ¿En qué? ¿Qué me habré tomado? Menos de un minuto. Creo que me va a tomar más tener la data escrita en un Excel que hacer esta conclusión, que en teoría tendría que ser lo que más se tarde, ¿no? Pero gracias a la inteligencia artificial lo tenemos de forma más rápida. Las conclusiones finales. En general, Pedro parece ser el alumno más destacado en términos de trabajo en equipo y proactividad, mientras que María es la más responsable. Cada alumno tiene sus propias fortalezas y áreas de mejora del contexto de evaluación. Estas evaluaciones pueden ayudarte a comprender mejor las habilidades y comportamientos individuales de tus alumnos y guiar tus esfuerzos para apoyar su desarrollo. Miren qué interesante. O sea, no te basta con esta información, ¿quieres más? Podemos hacer más. Mira, veo que Juan tiene 8 en responsabilidad, María tiene 13. Entonces, le podemos seguir preguntando. La inteligencia artificial sabe que yo le he mandado esta información. ¿Qué quiere decir esto? Que también recuerda y sabe que María se sacó 13. Yo tengo la facilidad, la escalabilidad, por así decirlo, de preguntarle algo. ¿Cómo hago para que María pueda mejorar su proactividad? Signo de pregunta. Para ayudar a María a mejorar su proactividad, puedes seguir estos consejos. Establecer expectativas claras, fomentar la autodisciplina, todas esas informaciones. O sea, qué interesante que a través de data que yo tengo almacenada, en este caso las evaluaciones y los criterios de evaluación de Pablo, Pedro, Juan y María, la inteligencia artificial ya me hace un estudio, conclusiones e incluso sugerencias de cómo mejorar el aprendizaje. O sea, algo clave que tenemos que entender para que la inteligencia artificial nos ayude como docentes y profesores es saber decirle bien las cosas, ¿de acuerdo? Es saber entender qué es lo que quiero que nos ayude. Por eso es clave lo que dije en un comienzo. Acá yo puse, soy docente. Si yo no le digo que soy docente, probablemente la información que me va a enviar va a ser cualquier otra. Entonces, cuando yo le digo a la inteligencia artificial soy docente, ya le estoy dando el contexto de que quiero tener una estructura pedagógica, de que quiero llegar a mis alumnos, y de que no necesariamente son alumnos de 25 años o son de 13. Y eso también es muy importante. Mira, aquí, por ejemplo, no hemos como tal especificado la edad. Si yo le digo, recuerda, los alumnos tienen un rango de edad de entre 10 y 13 años, y entonces la inteligencia artificial me va a empezar a dar sugerencias, ejemplos, en base a esta edad, ¿no? O sea, qué tan potente, qué tan importante es el tema de cómo le dices a la inteligencia, a la inteligencia artificial, cómo quieres las cosas, ¿no? Y eso es clave. Mientras más detallista, mientras más personalizada sea la orden, las respuestas van a ser más precisas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que en algún comentario en el tablero anterior nos mencionaba. A veces altera la realidad. No es que a veces altera la realidad, pasa que para tener respuestas concisas y precisas, es importante decirle en sencillo y muy detallado qué es lo que queremos, ¿de acuerdo? Solo de esa manera la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón. Perfecto, entonces seguimos con la diapositiva, a ver cuál es el siguiente tema. Uno de los grandes beneficios que aplica la inteligencia artificial en la educación, la mejora de la personalización de aprendizaje, ¿no? La adaptabilidad y rutas de aprendizaje efectiva. La inteligencia artificial nos puede ayudar a crear estas dinámicas que podemos tener en nuestras enseñanzas. Vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que de pronto en el hoy
en la pedagogía actual, es importante que la educación no sea tanto por tareas, por contenido, ¿no? Ahora se enseña y se evalúa más por acciones. Entonces, si por ejemplo, yo le puedo preguntar, a ver, voy a compartir la pantalla de la inteligencia artificial. Vamos a compartir. Aquí está. ¿Me confirman si se ve? Se ve. Perfecto. Yo le puedo decir, crea una dinámica para mejorar la proactividad en mis alumnos. Después, recuerden que mientras más información detallada le damos, nos va a ayudar más a que la respuesta sea más precisa a lo que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a decirle que dure 30 minutos. Mis alumnos, bueno, ya no le digo que son de tal edad a tal edad porque ya lo sabe. O sea, ¿qué tan potente es esto? Pero imaginemos que estos son alumnos de 15 a 18 años. Mis alumnos tienen un rango de edad de 15 a 17 años. Listo. Y miren, miren qué bonito, qué interesante lo que nos va a dar la inteligencia artificial. Literalmente nos está dando toda una estructura que podemos aplicar con nuestros alumnos. Objetivos: fomentar la proactividad, la toma de decisiones y la colaboración en un entorno divertido y competitivo. Materiales necesarios: pizarras o papel grande y marcadores. Tarjetas con situaciones hipotéticas, preparadas con anticipación. Explicación inicial, te dice incluso el tiempo, 5 minutos. Uy, perdón. Ahí está. Explicación inicial, 5 minutos. Comienza explicando a los estudiantes que van a participar en una llamada la carrera de la proactividad. Menciona que el objetivo es mejorar sus habilidades de toma de decisiones y proactividad mientras trabajan en equipo. Formación de equipos, te da todo, literalmente. Pueden ser equipos de 4 a 6 personas. Reglas de juego. Explica las reglas de juego, cada equipo tendrá que superar una serie de desafíos relacionados con la toma de decisiones y la proactividad, ¿no? Para ello, deberán elegir un líder y un cronometrador en cada equipo. El líder será el encargado de tomar decisiones, mientras que el cronometrador se asegurará de que el equipo no exceda el tiempo asignado. Desarrollo del juego, presentación y evaluación. Después de cada ronda, cada equipo presentará su respuesta y explicará sus acciones proactivas. Puntuación y premios, reflexión final, ¿no? O sea, a esto me refiero cuando podemos evaluar rutas creativas para aplicar en el aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí la IA, la inteligencia artificial, perdón, me da el objetivo. Si yo quisiera tener otro objetivo, lo puedo cambiar y simplemente la inteligencia artificial me va a sugerir otra. Entonces, esto es lo que de pronto para un profesor nos puede, esto es inversión de tiempo. O sea, hacer toda una estructura para una dinámica enfocada en un objetivo específico toma mucho tiempo y probablemente usted más que nadie no lo va a poder negar. Como ven, esta herramienta, haciendo el uso correcto, conociendo las pautas correctas para poder crearla, nos puede ayudar a tener toda una estructura de una dinámica de aprendizaje. Entonces, esto también es otro beneficio, otra prueba viviente de que la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante en nuestro día a día, en nuestra enseñanza. A ver, seguimos con la siguiente. Optimización del tiempo de planificación. Enfoque en aspectos creativos y estratégicos en lugar de invertir tiempo en tareas administrativas. Esto es lo que yo les explicaba hace un momento. A ver, vamos a ver si por aquí lo tengo. Sí. Hay 3 cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. ¿De acuerdo? Hay 3 cosas que la inteligencia artificial no puede hacer y solo los seres humanos podemos. Y el docente puede hacerlo. Se le dice las 3 C, y esta es clave. ¿Qué son las 3 C? Curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo recalco mucho? Porque este tema, optimización del tiempo de planificación, ¿qué pasa? Muchas veces en la docencia un profesor toma demasiado tiempo en la evaluación. Y ustedes no me van a dejar mentir, probablemente cuando vienen épocas de exámenes, de evaluación, lo más tedioso a veces es, oye, la evaluación, hacer el resumen, la conclusión para cada alumno. Bueno, con la inteligencia artificial, más o menos hay un promedio según estudios que entre el 40 y 50% del tiempo te lo vas a ahorrar.
¿Y en qué sí vale la pena dedicar este tiempo? Pues en las 3C, en fomentar la curiosidad, en fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, ¿no? Que son más evaluaciones intrapersonales. Así que este es otro gran beneficio del uso de la inteligencia artificial en la educación. Experiencias de aprendizajes más atractivas, ¿no? La personalización de contenido haciendo que sea más atractivo y más relevante, la gamificación. Meses atrás yo había dado una ponencia sobre gamificación, cómo aplicar las dinámicas, de pronto los juegos grupales para poder llegar a objetivos específicos de enseñanza, ¿no? Como ven, la inteligencia artificial también nos ayuda. Si antes teníamos plataformas, si antes tenías que conocer qué plataformas te ayudan a crear juegos de gamificación de aprendizaje, ahora la inteligencia artificial también te puede ayudar, ¿no? Y es más, vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos otra vez a nuestra inteligencia artificial. ¿Y por qué es tan personalizado? Nosotros, si quisiéramos, le podemos decir qué materiales tenemos y cuáles no tenemos. O sea, Daniel, pero, o sea, gamificación con computadoras. En mi aula nadie tiene computadora. Estamos en un aula, tenemos papelógrafos, tenemos plumones, ¿no? Si nosotros le decimos a la inteligencia artificial, créame una dinámica que solo esté enfocado en tal objetivo y que solo tengo estos materiales, lo va a hacer. Y vamos a hacer un ejemplo ahora, ¿no? Crea una dinámica o juego grupal para mis alumnos de 9 a 12 años, ¿de acuerdo? Le vamos a decir que tenga como objetivo, entender mejor la importancia de la autoestima. Ya, vamos a hacer eso. Recuerda que solo tengo papelógrafos. Recuerda que como materiales tengo papelógrafos y enter. Y miren, qué interesante. Escribe. Y ya está. Aquí tienes una dinámica llamada el juego de las fortalezas, para ayudar a tus alumnos de 9 a 12 años a comprender la importancia de la autoestima. Necesitarás papelógrafos y plumones para... Solo lo que le he dicho, me va a hacer una dinámica en base a esos materiales. Objetivo, fomentar la autoestima y ayudar a los alumnos a identificar sus propias fortalezas y habilidades. Explicación inicial, comienza explicando a los alumnos que van a jugar un juego llamado el juego de las fortalezas, ¿no? Creación de tarjetas de fortalezas, entrega un papelógrafo y plumones de colores a cada alumno, pídeles que escriban en su papelógrafo al menos 3 cosas que sepan que son buenas haciendo o que les gusten de sí mismos. Puede ser algo relacionado con la escuela, el deporte, la amistad, la creatividad. Pueden ser habilidades, cualidades o logros personales. Presentación de las tarjetas. Una vez que todos hayan completado sus tarjetas de cada niño, presentar sus fortalezas en grupo. Anímalos a explicar por qué consideran que esa es una fortaleza y cómo les hace sentir. Miren qué interesante. Esto es una dinámica súper interactiva. Y lo hemos hecho en menos de, ¿qué? 2 minutos. De pronto pensar un poco el enfoque, buscar el tema, y ya tenemos una estructura de la cual nos puede ayudar. Juego de adivinanza. Luego recoge todas las tarjetas, mézclalas y colócalas en un lugar visible, elige una tarjeta al azar y léala en voz alta, pero sin revelar quién la escribió. Los demás alumnos deben adivinar a quién pertenece la tarjeta basándose en la fortaleza mencionada. Discusión en grupo. Recuerden que esto es clave. Importante el fomentar las opiniones, la discusión, ¿no?, entre todos los estudiantes. Reflexiones y conclusiones. Esta dinámica no solo promueve la autoestima en un entorno de apoyo, sino que también fomenta la empatía y el reconocimiento de las fortalezas de los demás. Los niños aprenderán a valorarse a sí mismos y a sus compañeros de clase, lo que es fundamental para su desarrollo emocional y social. Miren qué interesante. O sea, literalmente yo le puedo dar, oye, a ver, soy profesor, tengo alumnos de 9 a 12 años, en mis sesiones de aprendizaje hoy me toca hablar de la autoestima, soy de personal social. Escribo la data, la vuelco y ya tengo literalmente una sesión.
en una sesión de aprendizaje, que implícitamente, ¿no? Los alumnos van a pensar que el profesor está jugando, ¿no? Pero realmente lo que se llega a tener son estos criterios de evaluación, ¿no? Que ayudan un montón al desarrollo de los estudiantes. Súper interesante. A ver, volvamos a la siguiente. Vamos a ver. Listo. Herramientas y recursos disponibles. Gamma. Esto lleva un poco más a un nivel de cursos virtuales, por así decirlo. En algún momento, cuando estaban los cursos virtuales, y todo era por Zoom y por Internet, lo que se usaba mucho eran las PowerPoints, ¿no? Las PPT, las presentaciones. Recuerden que yo les dije, ¿no? La inteligencia artificial nos va a ayudar a automatizar o optimizar esas tareas que son un poco administrativas, que nos ocupe tiempo. Esta es una de ellas, el generador de presentaciones, de PPT. Les voy a explicar un poco cómo funciona la herramienta Gamma. Me he asegurado de que sean herramientas gratuitas, ¿de acuerdo? Es decir, estas herramientas, ustedes al final de la clase del curso, yo las voy a presentar, se la van a poder llevar y las van a poder hacer uso. Literalmente, con esta pequeña sesión, ustedes ya van a saber cómo generar presentaciones con la inteligencia artificial de forma sencilla. A ver, vamos a presentar esa plataforma. Y aquí está. A ver, ya debería verse. Perfecto. Entonces, la página se llama gamma.app, ¿de acuerdo? La página es gamma.app. Ustedes ingresan, se registran y van a tener esta plataforma. Esta es una demo sencilla de qué es lo que puede hacer, ¿de acuerdo? Esto está en inglés, no estoy seguro, creo que no hay una versión en español, pero es muy intuitivo, ¿de acuerdo? Si quieren ustedes, no sé si, bueno, este video, esta transmisión probablemente va a ser grabada, así que lo van a poder repetir si ustedes quisieran en adelante, ¿de acuerdo? Vamos a Create New, vamos a crear una nueva presentación, vamos a dar la primera opción que se llama Generar. Listo, entonces aquí nos pregunta, le voy a dar un poco de zoom para que se pueda ver. Perfecto. Nos pregunta qué queremos hacer, una página web, un documento, una presentación. En este caso vamos a elegir una presentación. ¿De acuerdo? Ahora me pregunta, ¿sobre qué quieres hablar en tu presentación? ¿De acuerdo? ¿Sobre qué quieres hablar en la presentación? Entonces, si bien esto está en inglés, podemos escribirlo en español. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hablar el autoestima. El autoestima en la adolescencia. La importancia de la autoestima en la adolescencia. ¿De acuerdo? Recuerden que la inteligencia artificial va a ser mucho más precisa, más poderosa, siempre y cuando le mande más información, ¿no? Vamos a hacer un poco cortos aquí en este ejemplo para ver qué tanto nos puede decir la inteligencia artificial con este pequeño título. ¿De acuerdo? Bien, le doy aquí en la flechita. Y ahí me da esto, ¿no? La importancia de la autoestima suena bien. Vamos a ver algunas ideas. Introducción, definición de la autoestima, importancia de la autoestima en la adolescencia, efectos de una baja autoestima en los adolescentes, cómo fomentar una autoestima saludable, consejos para mejorar la autoestima en los adolescentes. Esto que están viendo ahora, yo no le he dicho en ningún momento. Yo solo le he dicho de qué voy a hablar, que es la importancia de la autoestima en la adolescencia. Y aquí literalmente ya me dio una estructura. Vamos a darle continuar. Miren, yo no voy a mover nada. A ver si tengo yo. Ya, acá me dice, esto es un poco el diseño de cómo se va a ver la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a dar continuar. Entonces, yo no voy a hablar nada, yo no voy a escribir nada. Y miren cómo en automático las presentaciones se están haciendo. Daniel, mis PPTs, entre sacar las imágenes, hacer mi cuadrito, ponerle el título, ordenarla, probablemente 1 o 2 horas. 1 o 2 horas, que es tiempo, que es, como recuerden, una de las variables más invaluables en el mundo. Tiempo es lo único que no puedes comprar. Y ya tienes una estructura de diapositiva, una presentación que habla sobre la importancia de la autoestima.
la importancia de la autoestima en la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa crucial en desarrollo emocional de una persona, descubre por qué la autoestima es tan importante en esta etapa. Tenemos la definición de la autoestima, tenemos importancia, desarrollo personal, relaciones sociales, rendimiento académico. Recuerden, y esto es clave aclarar, aquí tienen una estructura, ojo, no necesariamente es porque ya, profesor, ya tengo mi PPT, lo presento. No, o sea, siempre es importante tener una revisión, un doble check de la información, pero dense cuenta, hacer este tipo de presentaciones probablemente les va a tomar 1 hora si es que sí eres conocedor de la herramienta, o 2 o 3 horas si es que es la primera vez que quieres hacer una presentación. Entonces, desde que media hora ya te va a dar una vida, ya es un beneficio. Aquí son 2 horas como mínimo. Entonces, esto entra dentro de las variables por qué la inteligencia artificial es tan buena y puede aplicarse en la docencia, ¿no? En el aprendizaje. Vamos a validar un poquito más la información. Efectos de una baja autoestima en los adolescentes, problemas emocionales, comportamiento autodestructivo, aislamiento social. Miren qué interesante. Cómo fomentar una autoestima saludable. Miren qué interesante cómo incluso estructura como línea de tiempo, ¿no? Reconocer y valorar sus logros, fomentar la independencia, fomentar una comunicación abierta. Consejos para mejorar la autoestima en los adolescentes. Celebrar, promover, fomentar el uso de las acciones, ¿no? Clave para fomentar siempre el aprendizaje. Enseñar a los adolescentes que todos somos únicos y especiales. Conclusiones. El autoestima juega un papel fundamental en la salud emocional. Literalmente, tengo una presentación más o menos completa, por ahí que le pueden hacer algunos ajustes, algunos términos, cambiarle el enfoque, agregarle unas fotos, pero la hemos obtenido en menos de 3 minutos, o sea, no nos va a tomar tanto. Y qué importante, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho para las personas, los docentes que de pronto nunca han tocado una PPT, una diapositiva, o si de pronto pasaban por su cabeza, oye, eso me toma más tiempo y no sé qué, vean que tienen la herramienta. En el hoy existen herramientas que nos ayudan a automatizar ello. Yo soy fiel creyente de que en la docencia, las tareas administrativas, las tareas que implican mucho mecánicas, por así decirlas, no van. Esas tareas deberían mejor invertirse en creatividad, en pensamiento crítico y en fomentar la curiosidad de los alumnos. Importante, las 3C, ¿no? Que es lo que les comentaba. A ver, sigamos con la siguiente diapositiva. Recuerden que ya al final de la sesión probablemente tengan varias preguntas, varias dudas. Vamos a tener un campo abierto para poder hacer y responder todas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a irnos a nuestra diapositiva. Listo, entonces esa es la aplicación Gamma. Ya saben, ya tienen ahora un poco más, un tip para poder generar presentaciones en, como ven, en menos de 3 minutos. ChatGPT es el creador de sesiones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer algo, yo ya había revisado un poco antes, yo sé que el ministerio como tal existen lineamientos específicos para crear una sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que yo he preparado como ejemplo es un prompt, lo que les comenté anteriormente, que es básicamente la indicación, cómo decirle a la inteligencia artificial para que me cree una sesión de aprendizaje en base a los lineamientos que el ministerio pudo haber brindado. Entonces, yo les voy a copiar a ver el texto por aquí. Se lo voy a presentar. Vamos a ver, bueno, tengo. Ya está. Vamos a ChatGPT. Ok, volvemos a nuestro ChatGPT, a ver si se ve, ya se ve, listo. Entonces, vamos a crear un nuevo chat. ¿Por qué se crean nuevos y por qué no lo hago ahí mismo? Recuerden que el chat, la inteligencia artificial, aprende en base al conocimiento que le brindamos. ¿Qué significa eso? Lo que estoy haciendo ahora al crear un nuevo chat, significa que le digo, olvida todo lo que te dije antes
Lo que te voy a decir ahora es nueva información. ¿De acuerdo? Esto para que ya salga del contexto, ¿no? De que estábamos atendiendo a niños de 2 a 16 años, ¿no? Que hablemos de adolescentes, de autoestima. Entonces, este es el prompt. Vamos a borrar. Y yo le digo así: eres un experto en educación y sesiones de aprendizajes. Diseña una sesión de aprendizaje enfocado al tercer grado de secundaria en Perú, rango de edad de alumnos. Esto se reemplaza. El tema general es, tema de la sesión, se reemplaza. El propósito de la sesión es, propósito de la sesión, se reemplaza con el tema que vamos a querer diseñar, ¿no? Necesito que estructures también los siguientes componentes: la evidencia, competencias, capacidades, desempeños y criterios de evaluación. Al final, crea una secuencia didáctica que puedo aplicar con mis alumnos. La sesión debe durar, y también le puedes decir cuánto quieres que dure esa sesión. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, a ver, con un tema de persona social que podemos aplicar. A ver, ya, prevención de la violencia, ¿ya? A ver, diseña una sesión de aprendizaje enfocado al tercer grado de secundaria. Tercer grado de secundaria. A ver, vamos a ponerle de secundaria de 13 años a 12 años, ¿de acuerdo? El tema general es prevención de la violencia, ¿no? La prevención de la violencia. Empezamos. El propósito de la sesión es argumentar la importancia sobre la prevención de la violencia. Vamos a ponerlo así. Argumentar la importancia de la prevención de la violencia. Necesito que estructures todos los componentes que implica una sesión de aprendizaje, y la sesión debe durar, o sea, hay que ponerle 2 horas. 2 horas. Listo. Entonces, aquí ya tengo mi indicación para que la inteligencia artificial empiece a diseñar y estructurar la sesión de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a darle enviar y a ver qué nos va a decir. Miren. No sé si se ve. Ahí me empieza a escribir todo. Vamos a dejar que termine. Wow, ya. ¿Qué nos ha escrito la inteligencia artificial? Tema de la sesión, la prevención de la violencia. Propósito de la sesión, argumentar la importancia de la prevención de la violencia. Componentes, introducción, nos da la introducción, nos da una estructura de cómo puede ser nuestra clase, nos pauta incluso el tiempo. Evidencia, presentación de datos estadísticos de la violencia en el Perú y sus consecuencias. Competencias, explicación de las habilidades, destacar la importancia de la comunicación efectiva. Actividad práctica, 30 minutos, dividir a los estudiantes en grupos pequeños, asignar a cada grupo un escenario hipotético, pedir a los grupos que discutan cómo prevenir la violencia. Presentaciones de grupos, cada grupo presentará su escenario y las estrategias de prevención propuestas. Fomentar la participación. Capacitación en habilidades, ¿no? Proporcionar información, realizar ejercicios prácticos. Desempeño individual, cierre y discusión, revisar los puntos claves de la sesión. Criterios de evaluación, creo que esto es también parte de los lineamientos que se necesitan especificar dentro de una sesión de aprendizaje, ¿no? Los criterios de evaluación, la inteligencia artificial te lo dice. Participación activa en las discusiones y actividades, calidad de las presentaciones de los grupos, demostración de habilidades de comunicación efectiva, comprensión de la importancia de la prevención. Te da también, recuerden que yo les dije, diseñame una secuencia dinámica, también te la da. Secuencia didáctica, inicia la sesión con una introducción del tema, presenta datos, destaca las competencias, lleva a cabo una actividad práctica, facilita presentaciones de grupos, realiza ejercicios para desarrollar, pide a los estudiantes que reflexionen cómo aplicarán el aprendido en su vida cotidiana, cierra la sesión con una discusión sobre la importancia de la prevención de la violencia. Entonces, miren qué interesante, a través de un párrafo, con las indicaciones, con las instrucciones correctas, y reemplazando la data que ustedes manejan. Yo sé que, bueno, en este foro, habrán profesores docentes de tercer grado de secundaria, de segundo, de primaria, lo podemos colocar aquí también. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque probablemente si yo le mando el mismo texto, pero modificando de 8 a 9 años, me va a brindar otra respuesta. Y esto es importante, porque la inteligencia artificial, tú le estás diciendo quién es tu público objetivo. Yo, por ejemplo, puedo hacer este mismo texto y poner enfocado en ingenieros de sistemas.
me va a botar otra respuesta, me va a mostrar una respuesta con de pronto un lenguaje más técnico, con algo un poco más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el uso, bueno, el correcto uso de las indicaciones, ¿no? Es más, en algún momento se rumoreaba, se movió mucho la idea de que existía una nueva carrera que se llama ingeniería de prompts, o sea, ingeniería de personas que sepan hacer esto. Es que es literalmente, si yo le digo, hazme una clase, yo le puedo decir ahorita, hazme una clase, y me va a responder, ¿verdad? Por ejemplo, hazme una clase. Yo le pongo acá, voy a crear una nueva chat, hazme una clase, literalmente. Claro, estoy encantado de ayudarte. ¿Sobre qué tema te gustaría aprender o recibir información? No le he dicho sobre qué va a hablar. Tampoco le he dicho cuál es el contexto. No sabe si yo soy docente, no sabe si yo soy ingeniero, no sabe si yo no he estudiado. Entonces, mientras más personalizada, mientras más precisa sea la indicación, la inteligencia artificial te va a entender mejor. O sea, de alguna forma incluso se puede generar como una habilidad, ¿no? El poder redactar bien una indicación va a hacer que tengas una respuesta correcta. Y esto es muy cierto, esto es muy, muy, muy cierto. En algún momento se especulaba mucho de que la inteligencia artificial te daba data errónea, data confusa. Y es correcto, te puede dar data errónea y data confusa, pero es que la inteligencia artificial no solo se basa en una base de conocimiento estática, sino dinámica. ¿Qué significa esto? Que mientras nosotros le enseñemos, mientras nosotros le expliquemos cómo tienes que hablar, cómo tienes que conversar, en qué te vas a enfocar, qué cosa tú eres, recién te va a entender mejor. Entonces, mientras más ambigua la indicación, más errónea va a ser la respuesta. Por eso es que yo les preparé ese textito, que sí, ustedes lo van a poder utilizar. Ahí probablemente en el envío de los recursos se los voy a facilitar, ¿no? Facilitar. Simplemente copian el texto y modifican el rango de edad de sus alumnos, modifican el tema, modifican el propósito y la duración. Acá puede ser 2 horas, pueden ponerle 1 hora, 6 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Lo modifican, entran y tienen ahí su sesión de aprendizaje. Es más, mira qué tan interesante, algo rápido. Me parece que las sesiones de aprendizaje en el formato están en tablas, ¿no? Yo le puedo decir, literalmente, distribuye esa información en una tabla. Y miren lo que hacen. Súper ordenado. Ustedes saben que como docentes, la información en una matriz, en una tabla, es mucho más entendible y digerible. Lo podemos hacer. La inteligencia artificial también te puede ayudar. Criterios de evaluación, puntualmente para copiar y pegar, ¿no? Listo, a ver. Parece que hay que, así. Bueno, nada, espero que la sesión haya sido bastante provechosa. Abro el foro para preguntas y respuestas. Si es que tienen alguna consulta en base a lo que se ha proyectado, este es el momento, ¿no? Me gustaría, igual, no necesariamente preguntas y consultas, si tienen sugerencias, estamos abiertos a escucharlas. Muy bien, bueno, agradeciendo la muy interesante información y el tema en sí bastante actual, ¿no? Que es la inteligencia artificial. De hecho, llevar esto a nuestra práctica pedagógica, pues va a ser bastante interesante, porque, como ya lo ha mencionado el ingeniero, la inteligencia artificial va a reemplazar algunos trabajos, pero el trabajo del docente es casi imposible que eh, la inteligencia artificial vaya a reemplazar a un docente, porque nosotros desarrollamos competencias más allá de también los conocimientos. Lo más potente de nosotros es que estamos en la tarea de desarrollar las competencias, las habilidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya el ingeniero ha dado la apertura para que cada uno de ustedes, maestros, de acuerdo a sus inquietudes, plantee su pregunta. Les damos el pase, maestros. Si alguien quisiera hacer la pregunta, abre el micro y puede anotar su pregunta. Sí,
Sí, claro. Pueden abrir el micro o si ustedes prefieren también pueden escribir, hacer uso del chat. Yo lo estoy viendo aquí para cualquier inquietud que tengan, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, se le escucha. Buenas tardes, tío. Sí, gracias Daniel. Bueno, eres hijo de mi gran amigo Daniel, que camino todos los días. Bueno, es un gusto conocerte y aprovechar para felicitarte por esta brillante táctica y práctica jornada de hoy día. Yo le tenía mucho miedo y lo miraba muy lejos esto de inteligencia artificial a pesar de haber visto en las redes sociales. Sin embargo, me gustaría en primer lugar que nos facilites los enlaces de las tres plataformas que nos has presentado. Un ratito, no lo estoy escuchando bien un ratito, parece que tengo duplicidad, tengo mucha repetición aquí un ratito. Algo que no... Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, maestro Pío, adelante. Ya, muy bien. El tema es, yo termino en un gran conflicto. Sé que este instrumento tecnológico va a facilitar a los maestros, Correcto. pero que va a tener serios problemas, ¿eh? Yo tengo 2 grupos de WhatsApp a nivel nacional de ciencias sociales y todos han estandarizado los criterios, su planificación. Han estandarizado, ¿no? Y esta plataforma va a generar eso, estandarizar. Aquí el maestro, por esa facilidad que nos facilita, ya no tiene la opción, por motivos de tiempo, por práctica, de crear, de poner insumos propios, como alguien dijo por ahí, de poner un poco las emociones, ¿no? Ese es el gran riesgo, como que alguien nos da un formato, se hace así, se hace así. Y no dudo que eso es un gran riesgo. Creo que vi en las redes sociales también de la posibilidad en algún país, la necesidad de regular, ¿no? Porque no sé, va a tener consecuencias que ahorita no estamos prediciendo, aunque ya hay fuertes versiones, hay que regular, ¿no? Hay mucho control. Pero a mí me alegra que este instrumento se dé uso, el magisterio le dé uso, pero a la información que usted nos ha facilitado, yo puedo descargar en Word y puedo añadir cosas bien concretas, ¿no? Si eso hicieran, sería de gran utilidad, pero si lo vamos a copiar tal y igual, el calzoncillo para todos, de la misma marca, del mismo tamaño, por supuesto, eso no va a ser efectivo en cada situación concreta. Bueno, otra vez que te... ya, otro gran problema es que se le carga la información, se le requiere, te devuelve la información, pero la información que te facilita la inteligencia artificial no te cita qué autores, de modo que son informaciones no creíbles o de mucha duda. De allí que hay que tener mucho presente la calidad de la veracidad de las fuentes que debe ser utilizada en una determinada sesión. Por el momento eso es, mi querido Daniel. Perfecto, no, súper agradecido ahí por, por las felicitaciones. Yo feliz de compartir esta información para comentar los 2 puntos expuestos. Sí, efectivamente, de pronto el riesgo de la estandarización de formatos que se puedan brindar, y no quiero que lo malinterpreten, no les he dado esta facilidad de herramientas solo para que copien y peguen. Súper importante hacer el doble check, ponerles enfoque creativo que solo los docentes pueden. Como les comenté y lo refuerzo, la inteligencia artificial nos va a ayudar a automatizar tareas técnicas, administrativas. ¿Por qué? Porque en base a este tiempo optimizado, ya el docente va a poder generar contenido ya de valor, ¿no? Como es la creatividad, el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? O sea, súper importante eso, no solo copiar y pegar como comentó el profesor. Sí, efectivamente voy a mandarle los recursos para que ustedes lo tengan. Y sí, también comentarle que hay muchos riesgos, pero así como hay muchos riesgos, también está este poder de regular, entre comillas, la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí el profesor comentó un punto importante, a ver que lo tengo anotado aquí. Igual, si tienen algunas preguntas, por favor, no, siéntanse libres de colocarlas en
en el chat, ¿no? El tema de las referencias bibliográficas. Si bien es cierto, yo les he compartido lo que es ChatGPT, que es una de las herramientas de inteligencia artificial gratuitas en la actualidad. Les informo también que la tecnología siempre avanza, ¿de acuerdo? La tecnología de ayer, la tecnología de hoy avanzó un montón. Ya hay en desarrollo inteligencias artificiales que nos ayudan a citar referencias. Literalmente, cuando tú le preguntas algo, tú le puedes preguntar también, envíame la cita bibliográfica, o esto de dónde me lo dices, o esto en qué libro está escrito. Ya hay inteligencias artificiales en desarrollo. De hecho, ChatGPT tiene una versión pagada que sí te brinda este acceso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en su momento la inteligencia artificial en esta herramienta está basada en información de 2021 hacia atrás. Pero ya hay herramientas, se están desarrollando, que nos va a permitir encontrar las referencias bibliográficas, ¿no? El tema de las tesis nos va a poder entender mejor cuál es el autor, ¿no? En qué año de qué año se redactó y toda la información de cita, ¿no? O sea, si bien es cierto, en el hoy y con las herramientas gratuitas no podemos hacer eso, ya están en desarrollo varias herramientas que sí nos pueden ayudar a entender mejor las citas bibliográficas de la información que nos brinda una inteligencia artificial. O sea, ahí también se los menciono porque ya se está trabajando en eso y créanme que no va a demorar nada, ¿no? Ahí más bien, me olvidé, también les iba, hay una inteligencia artificial, hay una herramienta, se me pasó por el tema del tiempo, hay incluso herramientas de inteligencia artificial que te permiten leer PDFs y te da una fila de preguntas acerca de ese PDF. O sea, imagínense que, si bien es cierto, la inteligencia artificial se basa en información que está en Internet, si yo ayer un doctor publicó un artículo y solo tengo el PDF y ni siquiera está en Internet, hay herramientas que te permiten subir ese PDF y permite analizar todo el artículo, todo el texto y te da un resumen, te dice las preguntas más importantes con sus respuestas, conclusiones. Entonces, la inteligencia artificial ha venido para sacarle provecho a todos, ¿no? Puntualmente en la docencia es importante, simplemente hay que tener ese puente a todas las actualizaciones que se vienen, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta sesión, ¿no? Que es poderles brindar un poco este acceso a esas tecnologías que nos pueden ayudar en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Eso, básicamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Y Daniel, yo siempre soy muy... Claro, un poco profundizando sobre ese riesgo, ¿no? Creo que hace algunas décadas se publicaron varios volúmenes de obras resumidas, de obras clásicas latinoamericanas, pero que no ha tenido trascendencia porque, como tú dices, le das el PDF, te da interpretado, te da conclusiones, pero eso es una mirada de alguien. No puede ser la mirada mía o tuya que le mira de otra manera. De ahí que la inteligencia artificial te ya facilite todo lo que has señalado, las bondades de hoy día, es un gran riesgo. Quitas la capacidad de creatividad, de pensamiento crítico y complejo en esas lecturas. Lo que el maestro va a hacer utilizando este medio es simplemente ya copia y pega, ya lo presenta, ¿no? Ese es el otro riesgo, es otro riesgo, ¿no? Por eso quería irme en conflicto, como todo maestro no debe irse pues como ya todo está bacán, sino que vaya a su casa excitado de querer saber más, qué hacer, cómo enfrentarse a todas estas cosas, ¿no? Eso es, Daniel, mi preocupación. Gracias. Perfecto, perfecto. Buenazo. Ahí tengo otra pregunta. Me preguntan cuál es el nombre de esa aplicación que te permite analizar el PDF. Ya, ok. De manera así súper corto, la voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Para hacer un ejemplo rápido. A ver, vamos a ver. Bien, no sé si me escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Bien. La pregunta es la siguiente, ingeniero Daniel.
¿qué es lo que usted recomendaría si es que en este manejo de las tecnologías, y en este caso la inteligencia artificial, es el estudiante quien primero se apropia de este tipo de manejos, ¿no? Para hacer todo lo que usted nos explicaba, un resumen y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo detectar en todo caso que el estudiante está utilizando inteligencia artificial y el profesor es quien da la tarea, pero luego puede haber ahí un conflicto, algo así, ¿no? Un autoengaño al estudiante y el engaño al docente, ¿no? ¿Qué es lo que usted recomienda para evitar quizás estas situaciones? Ok, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Esperaba que me la hicieran, porque qué bonito es la inteligencia artificial para el docente, pero ya no hay barrera para que un estudiante pueda aplicarla, ¿no? O sea, es más, nosotros recién estamos evangelizando la inteligencia artificial, pero ellos probablemente hasta ya la han aplicado. O sea, estamos en una época donde los bebés nacen con una computadora, con una tablet, con un celular, y la tecnología está al alcance más cerca de todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y ahí hay dos puntos importantes, ¿ya? De forma drástica, hay plataformas que ya empiezan a identificar cuando un texto está hecho con inteligencia artificial. De hecho, esta famosa plataforma Turnitin, que es para evaluar si las tesis, los libros, los artículos, los PDFs tienen plagio, ya están trabajándose para poder identificar el contexto y las variables así posibles para ver si este texto fue hecho con inteligencia artificial, ¿no? Eso es uno. De forma drástica ya se están trabajando en herramientas que permitan eso. Para el punto número 2, y es algo que también había investigado en el hoy, de hecho en China, literalmente este es un estudio, en China ya los estudiantes no llevan tarea, porque finalmente, ¿de qué me va a servir que alguien entre a Google, haga un resumen y lo presente? Y es por eso que ahora los enfoques de enseñanza siempre son con participación, ¿no? Los enfoques de enseñanza ahora ya no son más con tareas, sino evaluaciones de criterios. El reflexionar, el entender, el comprender, esas variables van a ayudar un montón al alumno a demostrarle a un docente que realmente ha trabajado sobre un tema específico. Por supuesto que si yo mando a hacer una tarea, quiero un resumen del libro de Tom Sawyer, ¿no? Por ejemplo, es sencillo sacar un resumen de internet, es sencillo parafrasear, es sencillo decirle a la inteligencia artificial, mándame un resumen. Yo creería que ahí lo adecuado es fomentar esta participación, esta evaluación interpersonal en clase para poder recién validar que esta enseñanza, validar que esta tarea realmente la ha hecho él, ¿no? Porque obviamente él no va a estar con su cuaderno en la mano. Muy probablemente lo rico de la enseñanza es saber que un alumno tiene ese criterio de curiosidad sobre un contenido, se ha llevado una tarea, pero que te lo va a poder decir porque realmente lo ha estudiado, ¿no? Entonces, esa es una de mis recomendaciones que yo colocaría sobre la mesa, ¿no? Al momento de evaluar tareas que eviten ser solo plagios de una inteligencia artificial. Bien, muchas gracias por esa recomendación, sí hay que tener en cuenta. Y bueno, hacíamos esta pregunta debido a que como hay todavía la práctica docente que es solamente el trabajo de conocimientos, y justamente ahí iría el problema, ¿no? Cuando el estudiante es quien se apropia primero de la inteligencia artificial, en este caso lo que acabas de mencionar, y eso es libre para todos, ¿no? Y los estudiantes son los que están más metidos dentro de lo que es la parte tecnológica, más que los docentes, podríamos decir. Y justamente este webinar era justamente para eso, ¿no? Dar a conocer a todos los maestros que existen este tipo ya de inteligencias artificiales, que es libre, como lo acabas de mencionar, y pues es cuestión de práctica en todo caso, ¿no? El maestro Luis tiene levantada la mano. Antes, maestro Luis, de darse el pase, recordarles a todos, por favor, el link de asistencia está en el chat. Tenemos
63 participantes y solamente tengo registrado 38. Por favor, los que están en la sala, hay que llenar la asistencia y también la encuesta de satisfacción, por favor. Maestro Luis, no sé si estás todavía por ahí. Maestra, Adelante. sí, ¿me escuchan? Maestra Yuli, maestro Daniel y maestros presentes reciben el caluroso saludo desde Oxapampa. Estaba escuchando interesante la participación de los maestros y hay que entender bastante esto de la inteligencia artificial y de qué manera manejarlo como docentes. Aquellas veces cuando nosotros estábamos en el colegio, las tareas eran de conceptos, de definiciones, y hay veces el maestro tenía el libro forrado para no saber qué libro está, de qué libro nos preguntaba, ¿no? Y teníamos que buscarlo en la biblioteca. Y esa realidad, ese mundo ha cambiado, maestros. Las tareas tienen que ser más retadoras, más significativas. Entender que hay un aula invertida, donde el estudiante tiene que venir con esa información ya. Entonces, a ese conocimiento que ellos tienen en esas máquinas, en esos dispositivos, esos conocimientos, hay que plantearles actividades retadoras, actividades donde el alumno quizás compare, relacione, crea, invente, analice, ¿no? Entonces, de esa manera, darle esa utilidad a esos dispositivos. Hay veces tenemos el error, ¿no? Prohibido los celulares. Prohibido el uso del celular. Entonces, no, lo que debemos de hacer es no prohibirlo, sino enseñarles la responsabilidad de manejo. Y el maestro, hace momentos decía, no, que un maestro tiene que salir del aula intranquilo, pensando cómo hacer, qué idear, de qué manera cambiar eso, ¿no? Interesante su percepción, y eso, ¿no? Y a veces yo me voy, termino las clases y digo, ¿cómo hago ahora para que mi estudiante utilice ese dispositivo, ese celular de la mejor manera? Entonces, crear a partir de ese reto, de esa problemática, ideas, trabajos y interesantes, ¿no? Y retadoras. Eso era mi participación, maestra Yuli. Sí, claro, maestro Luis, al final lo escuchamos un poco entrecortado, no sé si es su señal o la mía, pero sí, sí captamos la idea. Más bien, al respecto, sí, nos podría mencionar algo más con respecto a ese tema que acaba de tocar el maestro Luis, ingeniero. Sí, sí, tal cual, y importantísimo y excelente esa filosofía que el profesor Luis quiere fomentar, ¿no? Sobre todos. Es que los tiempos han cambiado. O sea, si bien antes no teníamos internet, antes no se tenía internet, por ese motivo es que se trataba el enfoque de aprendizaje en conceptos, ¿no? En contenido, porque claro, incluso en recordar el qué es, ¿no? ¿Qué son las cosas? Ya tenemos internet, ya los niños nacen con un celular abajo, ya no podemos mantener el mismo nivel de aprendizaje, ¿no? Tiene que ser, tal y como dice el profesor Luis, retadora, es una excelente palabra, y tenemos que ir a la vanguardia de eso. O sea, si firmemente los docentes no tienen claro que existe una inteligencia artificial, van a haber alumnos que van a dar respuestas, van a dar tareas en base a la inteligencia artificial. Y eso puede ser muy riesgoso porque a lo mejor en el desconocimiento del profesor, wow, qué buena redacción has tenido. No sabe que, claro, la solución lo ha hecho probablemente con inteligencia artificial, ¿no? Ahora ustedes ya saben que es posible esto y es importante fomentar esa evaluación un poco más no compleja, sino tal y como dice el profesor Luis, más retadora, ¿no? Alinearnos a los recursos que se tienen en el día a día, en la actualidad, para poder sacarle un provecho y hacer que funcione, ¿no? En nuestro aprendizaje. Solo para responder la primera pregunta que por ahí era, ¿cuál es el nombre de esa aplicación que te permite analizar PDFs? La comparto rapidito, ya justo tengo acá preparado la plataforma. A ver, un segundo. Aquí está. A ver, me confirman si se ve. Por ejemplo, este es un PDF que yo tengo, que podría ser
cualquier otro, un artículo, algo que mandó el Minedu, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Ustedes se descargan un PDF. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, leer un libro, entender mejor cuáles son los puntos destacados, ¿no? Esa es la plataforma. Se llama chatpdf.com. Entonces, aquí, en esta sección, voy a ver si se ve, si están viendo. Sí, sí se ve. Lo que voy a hacer es importar el archivo, que es este de aquí. Vamos a importarlo. Lo dejo acá. Y como ven, la inteligencia artificial está leyendo todo y ya incluso me formuló las preguntas de, ojo, que son parte del contenido de este PDF. ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia familiar que se mencionan en el PDF? ¿Qué se puede hacer para prevenir la violencia familiar? ¿Cómo se puede fomentar un ambiente de respeto y dignidad en el hogar? Esto que están viendo está en el PDF. O sea, es un resumen dentro del PDF. Y se le puede preguntar, ¿no? O sea, yo le pongo cuáles son los diferentes tipos de violencia familiar. ¿No? En el PDF se mencionan varios tipos de violencia familiar, como la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. También se mencionan situaciones en las que se menosprecia, ignora o amenaza en algún miembro de la familia, ¿no? Entonces, este es un poco, yo no lo recomiendo obviamente porque finalmente esto es más una autoayuda. Yo soy fan de, oye, hay que leer la información, alguien se ha esforzado para redactar ese artículo, pero es un claro ejemplo de que herramientas como estas han sido creadas gracias a la inteligencia artificial. O sea, salió la inteligencia artificial y ya empezaron a salir herramientas tecnológicas, que es justamente uno de los conceptos que me dijeron en la pantalla compartida cuando pedí sus opiniones, ¿no? Herramientas como estas pueden servir bastante. Recuerden, hay un montón de artículos en Internet. Hay artículos que no han salido en Internet, y ese es el ejemplo que les di hace un momento. Yo tengo un doctor, un compañero que recién sacó su artículo, pero se demora un montón en publicarse en Internet. Tienes el PDF, lo importas, lo subes, y ya puedes hacer una redacción, preguntas, puedes extraer los puntos más importantes sobre ello, ¿no? Entonces, es importante siempre tener en mente todos estos puntos a la hora de crear evaluaciones de aprendizaje, ¿no? Ahí tienen el link, ¿no? chatpdf.com. Y es gratuito. Ahí sí siempre me encargo de si comparto todos los links que les he mencionado en esta sesión, son gratuitos. Obviamente hay versiones pagadas, pero inicialmente pueden usarlo gratuitamente, así que no va a ser necesario que paguen, que se suscriban, que pongan tarjetas ni nada de eso. Son herramientas que funcionalmente ya las pueden utilizar ni bien salen de la sesión, ¿no? Bueno, eso de mi lado. Ingeniero. ¿Hay otra pregunta más, maestro Frío? Sí, solo una consulta. La que nos ha presentado la primera plataforma, esa no la pude registrar. ¿A qué página hay que ingresar allí? No, eso no capté. Ahí está. A ver, voy a mandar por el chat, ¿le parece los 3 links? ¿No? Por favor. Sí, el link de ChatGPT, que es este chat de inteligencia artificial que nos permite crear sesiones de aprendizaje, redactarlas, mejorarlas, cambiar el estilo. Voy a mandarles también gamma.app, que es esta página que nos permite crear presentaciones rápidamente, ¿no? Como estructuras, como modelos de ejemplos. Y chatpdf.com, que es esta herramienta que nos permite importar PDFs para poder hacer análisis y evaluación sobre el contenido. A ver, ahí los mando por aquí. Aquí está. Ahí les mandé los links en el chat. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta más de parte de los docentes que están presentes, por favor. Sí, maestra. Ahí. Adelante, maestra Roxana. Sí, ante todo, Adelante. buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la DREG y felicitar al ponente, ingeniero Daniel. Pienso que como docentes debemos estar bien capacitados sobre la inteligencia artificial, ya que la mayoría de mis colegas tenemos diferentes generaciones, ¿no? La X, la Y y la Z, y estamos trabajando con niños nativos virtuales.
Eso sería mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Roxana. Importantísimo ese comentario, ¿no? La tecnología ha cambiado un montón. La enseñanza y la educación tienen que ir a la par, ¿no? Entonces sí es importante tener este tipo de compartir ese tipo de conocimiento, ¿no? Para que de pronto, al final de todo, llegamos a clase y el alumno ya está un paso adelante. Y puede estarlo, los alumnos pueden estar un paso más adelante, pero es importante que un docente también conozca, ¿no? Qué tipo de herramientas están al alcance de ellos para poder tener una mejor evaluación, ¿no? Buenísimo el comentario. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelia. ¿Qué tal, profesora Sí, Nelia? ingeniero, buenas tardes. Y buenas tardes con todos los presentes en la sala. Quisiera consultarle con respecto al chat pdf.com si la información que pueda recopilar de este análisis lo puedo utilizar en un trabajo de investigación y si no lo va a ser detectado por el Turnitin. Ok. Siempre lo que yo promuevo, evangelizo cuando se recomienda uso de inteligencia artificial es siempre tomar este contenido como referencia, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. O sea, el copiar y pegar, desde la experiencia en toda la investigación que he tenido sobre plataformas, sí es detectable, ¿no? Pero, ¿qué sí podrías hacer? Ok, ¿qué tipo de violencia familiar se menciona? O sea, ¿cuáles son los diferentes? Se mencionan, bla, 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 bla. Ok. Entonces, sobre ese contenido, sobre ese tipo de respuestas, yo ya entiendo mejor y puedo entrar en otro contexto, ¿no? Puedo parafrasear, puedo tener una idea mejor de que este PDF ya me sirve, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría? Normalmente cuando haces una investigación, recopilas artículos, ¿no? Recopilas libros, PDFs. Sobre eso no significa que vas a leer todo. Lo que normalmente se hace en un flujo de investigación es la depuración, porque probablemente de los 10 artículos, solo 3 o 4 o 2 te van a servir. Entonces, esto te puede ayudar un poco, ¿no? A entender mejor cuál es el tema principal de esos artículos y en base a eso recién ya puedes tú leer y invertir ese tiempo que apremia tener esa lectura, ¿no? Entonces, por ahí como que puede influir un poco el uso de este tipo de herramienta para la investigación. Ok, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si alguien más se anima a lanzar una pregunta o de lo contrario, vamos a dar ya por culminado este webinar, esta sesión del día de hoy, que fue ya la última con especialistas. Hemos venido desarrollando a lo largo de más de un mes, ¿no? Sesiones semanales. Y lo que nos toca ahora, estimados maestros, es nuestra siguiente sesión, que es el próximo miércoles, que lo vamos a hacer ya con los especialistas por áreas. Ya les vamos a estar comunicando la forma como lo vamos a trabajar para nosotros ya aterrizar todo lo que hemos trabajado en lo que es un producto, en este caso una planificación curricular, teniendo en cuenta todos los temas abordados durante todas estas sesiones. Una vez más, agradeciendo al ingeniero Daniel Oncebay, muchísimas gracias, y yo sé que lo vamos a volver a contactar porque lo que nos ha transmitido el día de hoy es sumamente importante, y como ya lo mencionó la maestra, es necesario que nosotros como docentes estemos bastante empoderados de este tema, porque sí o sí ya nos toca entrar a este mundo. Mil gracias, ingeniero Daniel. Más bien, si tuviera palabras finales para ya cerrar esta sesión. Está cerrado su micrófono. Gracias. Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Ahora sí, sí, adelante. Ahora sí. Sí, nada, les decía que igual, gracias por la invitación. Desde mi lado, yo feliz de enseñar, y esto creo que es algo que en la docencia es bastante conocido. No hay mejor aprendizaje
enseñar de lo que ya sabes, ¿no? Entonces esto lo disfruto bastante, así que igual, para cualquier cosa que necesiten, ahí les mando un poco de mis datos si es que sí lo requieren. Tienen mi número, tienen el correo también donde pueden escribirme si es que lo necesitan o tienen alguna duda sobre alguna de las herramientas que hemos presentado en la sesión. Este QR, si es que los que están viendo esta presentación en una computadora o una laptop, es el acceso a mi LinkedIn. Si es que tienen también, pueden contactarme por ahí. Yo comparto mucha información en redes sociales acerca de inteligencia artificial, ¿no? UX, que es mi especialidad. También lo pueden ver por ese lado, ¿no? Igual, para cualquier invitación, ahí tienen mi disposición. y nada, ¿no? Gracias a todos por el foro. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Y a cada uno de ustedes también, estimados maestros y maestras de toda la región Pasco, hemos tenido la participación de docentes de la UGEL, Puerto Bermúdez, Oxapampa, Daniel Carrión y Pasco. Así que va a estar todavía abierto el link para que registren su asistencia. Por favor, saben que ustedes que es importante para la certificación que se dará al final. Bien, sin más que decir, hasta una próxima oportunidad, ingeniero Daniel. Y con cada uno de ustedes también, maestros, hasta luego.